Que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia, Isaías 42, 9. Isaías 42, 9. Amén. O sea, vamos a empezar con este versículo 42, 9. ¿Ya lo tiene? El Señor estaba diciéndole a Israel en relación a lo que Él ya decía de antemano y ellos no lo entendían, no lo creían. Dice así: ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron. ¿Por qué? 42, 9, ¿cómo no? No es 9, es 23, perdón. 42, 23. Pero también el 9, ahorita lo leemos. 42, 23, ¿ya lo tienen? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Y luego estaba hablando, como acabamos de ver, todo lo que pasó en Israel. Y ahora sí, el 42, 9 dice así. Me salté. Dice, desde el 8... yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí que se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Es una promesa de Dios, ¿verdad? Entonces es una parte, el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a conocer cosas que el Señor ha dicho que va a hacer, futuras. Entonces, mire, Dios nos da a conocer, nos da a saber desde con Israel, y ellos no atendían la voz, la palabra de Dios. Dios nos da a saber y a conocer lo que Él va a hacer. Lo que Él va a hacer, fíjese qué gran bendición si lo empieza a meditar, lo que va a hacer antes de que lo haga. Antes de que lo haga, Dios ya nos advierte y nos dice lo que Él va a hacer. Y se lo da a conocer, en este caso a Israel, que era su pueblo. Por decirlo así, Dios tenía la obligación, por decirlo así, de decirle a Israel lo que Él iba a hacer con ellos y todo lo demás. Pero hoy nos lo da a conocer también a su iglesia. No es al mundo. El mundo no sabe, no conoce los planes, los propósitos de Dios. Es su iglesia a la que Dios le da a conocer lo que Él va a hacer antes de que lo haga. Fíjese qué gran privilegio, ¿verdad? No se lo da a conocer al mundo. No es el mundo material el que le interesa conocer los planes, propósitos de Dios, ni a los sabios, dice, que ni a los sabios del mundo. Él escondió estas cosas, dice, de los sabios, de los que se creen sabios y eso, filósofos, ni tampoco de las religiones del mundo. O sea, piensen en esto y mediten. Todo se basa en un conocimiento. Si no llegamos a conocer lo que Dios dice, ¿cómo vamos a creer? Cuando empezamos a conocer lo que Dios dice, empezamos a creer o seguimos igual. Fíjese, Él no le va a dar a conocer, ya lo entendemos, ni sabios, ni religiones, ni al mundo, menos al diablo. Menos al diablo. Muchos creen que el diablo conoce y sabe, no saben nada, hermano, no puede entender las cosas espirituales del Señor. Y esto nos da un gran gozo. Bueno, yo pienso que a cada uno de nosotros nos debe dar gozo, alegría, fe
y confianza. Fe y confianza. ¿Por qué? El llegar a saber lo que Dios está o va a hacer, nos va a dar fe, confianza, saberlo y creerlo. Saberlo, porque muchos lo pueden saber, pero no lo llegan a creer, que es la fe, el creerlo. Entonces nos da una confianza, una fe, saberlo y creerlo. Y esto nos lleva a vivirlo, a hacerlo, lo que Dios nos dice. Ya que no está en las manos, o sea, esto nos lleva a creer, porque como el hombre y el mundo está tan cegado, vive con tanto miedo, con tanto temor, creyendo, ¿verdad?, que la creación y el porvenir y las cosas que están sucediendo están en manos del hombre, del hombre, de los gobiernos, de las instituciones, que está en la voluntad y en el poder del hombre. Cree que el hombre, ¿verdad?, está haciendo esto, está haciendo lo otro, y en base a ello les da miedo y temor, y no saben los planes, los propósitos de Dios. Mire, no está, entendemos, que no está ni en voluntad del hombre, de los reinos, ni de voluntad del diablo. Porque cuánta gente cree que el diablo puede hacer y deshacer. No es en la voluntad del diablo que las cosas se están haciendo, ni él va a poder hacer nada que no sea bajo la voluntad de Dios, sin importar los planes. Nosotros continuamente estamos escuchando planes, propósitos de los hombres, de las naciones, todas las noticias, todo lo que hablan aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, hablan de planes, de propósitos que van a hacer en su nación o aún con todo el mundo. Entonces no importa los planes, los propósitos. A veces al oír las noticias y oír lo que están planeando los hombres, cuando no tenían fe, el hombre no conoce la palabra de Dios, empieza a darle miedo, temor. Ay, es que está esto, ay, la guerra, ay, no, ¿verdad? Entonces, no, eso no importa, ni los planes del diablo que quieran hacer ellos. Cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando conocemos los planes de Dios, sabemos que así se van a hacer, y eso nos da confianza y fe. Por eso, fíjese cómo está la gente, cómo vive el mundo, porque no conoce la voluntad de Dios. Por eso dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos libertará del miedo, del temor, de lo que la gente creen y piensan de lo que va a suceder. No, mire, todos los hombres y las naciones, los gobiernos, creen poder hacer sus propios planes, propósitos de ellos. De hecho, por lo menos los dicen. Los hombres en un momento y las naciones, todos los gobiernos que tienen el poder, ellos creen poder hacer sus propósitos, sus planes de ellos mismos. Pero mire, ahorita vamos a ver unos versículos. Dios nunca hará los planes, los propósitos del diablo ni del hombre. Dios va a cumplir sus propósitos de él. Y esto es para la iglesia, ahorita lo vamos a ver en las oraciones, ¿verdad? O sea, Dios no va a cumplir los planes y los propósitos del hombre ni de las naciones que ellos tienen. Dios nunca va a cumplir planes, propósitos del diablo. Al contrario, ¿qué dice en Isaías 37:26? Los destruyen. Aunque ellos tengan ya sus planes y sus propósitos de cómo hacerle, de cómo hacer su nación más grande, de cómo, lo que sea, todo tipo de plan, de propósito. ¿Qué hace el Señor cuando el hombre quiere hacer sus propios planes, voluntades? No busca el poder, la vida de Dios en ellos. Mire, dice que los destruye. 37:26, ¿ya lo encontraron? Dice, ¿dónde está? Sí, desde el 26. Dice, ¿ya lo encontraron? ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, dice el Señor? Que desde los días de la antigüedad
lo tengo ideado. Díjese, desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Dios piensa, planea cómo hacer las cosas. El que no sepamos todo no quiere decir que Dios no lo va a cumplir. Ya va a cumplir también lo que nos revela. Dice, lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir. Y le decía a este rey Sennacherib: y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Y nos sigue hablando y le dice en el versículo 28, porque este hombre fue a amenazar a Jerusalén, que lo iba a destruir. Le dice: he conocido tu condición, tu salida, tu entrada y tu furor contra mí, dice, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Porque él había mandado a decirle al rey de Israel que iba a destruirlos y que no le creyeran a Ezequiel y todo lo demás. Y el Señor responde a través del profeta Isaías a este hombre, dice, y esto, bueno, luego dice: y esto te será por señal: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis, plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Está dando una promesa. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vivo volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Fíjese, los planes que este rey sinvergüenza ya había pensado, estaba poderoso, que iba a hacer contra Israel y que los iba a destruir como a las demás naciones. El Señor le dice: mira, todos los planes que tú tienes, todos los propósitos, el Señor los destruye. El Señor destruye todos estos propósitos de los hombres cuando no es la voluntad de Dios. Cuando fue la voluntad de Dios que algún rey atacara a Israel por castigo y todo, el Señor lo permitía. Pero cuando no quería, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué había dicho, planeado hacer contra Israel este rey? Y la respuesta que el Señor le dio contra sus planes, sus deseos de este rey. O sea, Dios nunca va a cumplir la voluntad del diablo, hermano. Si Él quiere hacer algo y mueve a ciertas reyes, pero es bajo su voluntad. Mire Isaías 44, 24, a la vueltecita. Pensamos que los planes de Dios nunca se van a llevar a cabo. Se van a llevar a cabo en tu vida, en mi vida, en la tierra y en el cielo. Y ahorita lo van a ver, 44, 24. Por eso, ¿de quién temeremos, hermano? Si Dios sabe los planes que Él tiene para su iglesia, ¿quién la va a poder destruir? 44, 24. Le decía a Israel, por eso, si esto no lo leía Israel, ¿cómo iba a tener confianza? ¿Cómo iba a tener fe? Dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a sus profundidades: secaos, y sus ríos haré secar. Y luego dice que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Cumplirá todo lo que yo quiero.
Fíjese, ¿verdad? Qué tremendo. Y esto es lo que el Señor quiere. Y lo hace a través de un rey, lo puede hacer a través de nosotros, es lo que Él quiere. Dice aquí que Él deshace los planes de los hombres, gobiernos, adivinos, y hace lo que Él quiere. Lo que Él ha dicho, eso va a cumplir, no va a dejar de cumplirlo. Lo que Él ha dicho por su palabra. Y aquí estamos viendo que, ¿cuántos años? 150 años antes de Ciro, Dios le estaba dando esta profecía. Y exactamente como lo dijo, levantó a Ciro y le puso ese nombre, sobrenombre y todo lo demás. Fíjese, ¿y usted cree que la gente iba a creer en ese tiempo? Sin embargo, el Señor lo que dice, lo cumplió. Levantó a Ciro 150 años antes de que él naciera. Ni siquiera. Entonces, fíjese, todo lo que Él quiere, lo hace por su palabra. Ahora, piense tantito. Eso es aquí en la tierra. Aunque el hombre cree que está haciendo su voluntad, sí, lo está haciendo una voluntad, pero bajo los designios, caminos de Dios. Entonces, por eso, fíjese, ¿usted cree que en el reino de los cielos ya espiritual, allá, habrá algunos planes, propósitos que quieran hacer aún los ángeles? Que tengan ellos planes, propósitos de ellos mismos, aún los ángeles o los hombres que ya están en el reino, ya los que partieron y están allá con el Señor, que ellos impondrán o querrán hacer lo que ellos quieran allá. Yo no sé qué quieran hacer, ¿verdad? Que se haga algo de lo que ellos quieran hacer sin que sea lo que Dios quiere. ¿Cree que puede haber algún tipo de rebelión en este sentido en el cielo? Que los ángeles hagan algo como lo hizo el diablo, ¿verdad? Sin la voluntad de Dios. O los que ya están allá hagan algo sin los planes, sin los propósitos. Sí se entiende, ¿verdad? Es imposible. Todo está bajo su voluntad. ¿Se acuerdan por qué creen que? Pero es que nosotros como carnales humanos creemos que somos libres para hacer lo que queramos. Ahorita van a ver qué es lo que hacemos. ¿Cuál fue la oración que el Señor nos enseñó? La oración del Padre nuestro dice que no se haga que no se haga a mí la voluntad del hombre, sino que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, en la tierra. Que se haga la voluntad de Dios, porque el hombre no está dispuesto a hacer la voluntad. Seamos sinceros, hermano. Entonces, la oración del Padre nuestro, que se haga la voluntad del Padre, como en los cielos, en la tierra. Que se haga su voluntad. Y esto es cuánto cuesta de trabajo. En el reino de los cielos no hay más voluntades que hagan lo que quieran hacer, como aquí en la tierra, por ellos mismos. Aún aquí en la tierra, ¿qué dice? Cuando oramos. Por eso mucho cuidado con nuestras oraciones, chuecas y mal hechas. ¿Qué dice el Señor? Que no sabemos pedir como conviene, pedimos mal. Pero ¿quién intercede por nosotros? ¿Quién? Con gemidos indecibles. ¿Pero conforme a qué? Conforme a la voluntad de Dios, a favor de su pueblo, conforme a la voluntad. Y siempre estamos pidiendo conforme a nuestra voluntad, seamos sinceros. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. ¿Sí será que Dios quiere? Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Será lo que Dios quiere? Hemos pedido, Señor, ¿de veras será tu voluntad o es la mía, tu voluntad carnota? ¿Verdad? Entonces, somos sinceros, tan solo en la oración nos damos cuenta que siempre estamos pidiendo conforme a nuestra voluntad. Es que yo quiero, Señor, quiero un carro nuevo, quiero uno esto, quiero lo otro, quiero un refri nuevo, las mujeres, quiero frijoles. Tienes que comer lo que te den, Beto, chayotes, ¿verdad? De alguna forma, de alguna manera, siempre estamos escogiendo nuestra voluntad. Seamos sinceros y no, pero somos muy cristianos. Entonces, ¿qué dice el Señor? No hay más voluntad que la del Señor. Cuando oramos aún, Dios quiere que oremos conforme a su voluntad.
no la tuya, no la mía. Seamos sinceros, que aun cuando oramos, ahora imagínate, si oramos y pedimos nuestra voluntad, cuanto más las cosas que hacemos, las hacemos conforme a nuestra voluntad. Seamos sinceros, cuántas cosas hacemos y que no es la voluntad de Dios. Y ya cuando las hicimos, decimos, ¿verdad? Hice tu voluntad. Cuando nunca la hicimos. Recuerden quién decía eso. ¿Te acuerdas, Josué? No estoy hablando de Limonchín. Estoy hablando de el rey, ¿cómo se llamaba? Saúl, ¿no? Que le dijo que el Señor le dio una orden clara: mata a todos, mujeres, niños, chivos, todo. Y que guardó lo mejor y le dijo: Señor, hice tu voluntad. ¿Cuál voluntad? ¿Ya me entendió? Somos mentirosos. Siempre estamos haciendo nuestra voluntad. Bueno, ¿se acuerda que pedimos alguna cosa? Y que si pedimos, dice, alguna cosa, hay en Primera de Juan, parece que 5, dice que esto es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire, por todos lados, Dios nos habla. Por eso cuando oramos, hermano, o cuando queremos algo, tenemos que: Señor, será tu voluntad. Sí, la regamos re feo todos, porque no hacemos la voluntad de Dios, sino los deseos nos ganan, o la voluntad del hombre. Dice que los hombres, ahora ya lo entendemos, sin el Espíritu Santo, ni pueden ni quieren hacer la voluntad de Dios revelada. El hombre por sí mismo, ya lo sabemos, hermano, no puede hacer la voluntad de Dios revelada. Ni la conocen, ni la creen, ni la conocen. ¿Cómo lo van a hacer si ni conocen la palabra? Ni la creen, ni la conocen. Todos nosotros, cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, entonces empezó un cambio, una transformación de hacer lo que Dios nos pide, y nos cuesta dejar de hacer lo que queremos, ¿verdad? Entonces, al contrario, ellos solo quieren y desean y piden hacer su voluntad, sus deseos, sus gustos de la carne. ¿Sí o no? Todo el mundo lo que hace es la voluntad propia, personal. Y si hace algo, una voluntad de otro, es porque le van a pagar, porque lo tiene que hacer a la fuerza, en fin. Pero todo es una voluntad humana, de los deseos, de sus deseos, gustos, de su carne. El Señor dice, ¿se acuerdan un versículo? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de Dios, entrará al cielo. Tenemos que ser conscientes, ¿no? Que es la voluntad. Ahorita vamos a discernir en lo que es la voluntad y qué son los deseos. Diferentes. No es por los deseos, es por el creer, la fe. Entonces, realmente fíjese, todo el mensaje que Dios da en el Nuevo Pacto, y vean tan solo unos versículos que hemos visto, el mensaje de Dios a los hombres por su evangelio es dirigido ¿a dónde? A la voluntad del hombre. El Señor conoce que es la voluntad la que se debe de someter y sujetar a Dios. Pero es que no siento. Pues ya sé que no sientes hacer la voluntad de Dios, pero si tienes el Espíritu Santo vas a poder hacerlo, quebrantando esos deseos. ¿Me entienden? Todo el mensaje de la palabra es dirigido a la voluntad del hombre. Todo lo que hizo Jesucristo dijo que fue conforme a la voluntad del Padre. Aún la cruz no lo hizo por sentimiento, sino por obediencia a la voluntad del Padre. Mire Efesios 2, 1, 3. ¿Qué dice ahí Efesios? Porque, pues hermanos, estamos en un conflicto todavía, aunque ya somos hijos de Dios, pero aquí está la carnota y ella es la que también está queriendo seguir hacer sus deseos. La carne va a buscar hacer sus propios deseos. 2, 1, ya ustedes lo tienen muy leidito. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe que es Satanás de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿No entienden que el espíritu de Satanás es el que reina, gobierna la mente, el corazón y los deseos del hombre, para que haga lo que el diablo quiere? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza de ira, lo mismo que los demás. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo vivíamos? Conforme a la voluntad y a los deseos de la... Nadie nos podemos engañar. Lo único que hacíamos era lo que quería o lo que nuestra carne nos... Por el espíritu de Satanás. Tienen que entender que el espíritu de Satanás es quien gobierna al hombre, quien lo mueve, lo hace, pero siempre conforme a la voluntad de él. Entonces, no, aquí dice que vivíamos a los deseos, a los sentimientos de los gustos de la carne. Y ahora el Señor quiere que la voluntad no esté bajo los deseos, sentimientos, gustos de la carne. Hay una lucha. Entonces los hombres creen que si no sienten, aquí es donde viene, y continuamente esto, y aún como cristianos, creen que si no sienten, si no tienen gusto, placer, deseo, no lo hacen. Es que dice, es que primero tengo que sentir para hacer. Hemos platicado algunas personas, es que yo no siento la presencia de Dios para obedecer, ni la vas a sentir nunca, hasta que empieces a hacer su voluntad. No dice que porque lo sientas, obedece. Es que no siento. A ver, dile a tu esposo, a tu jefe, mi jefe no siento ayudarle hoy, no siento ir a su trabajo. Ay, qué bien, quédate ahí durmiendo y chocheando, ¿verdad? No. Sí, Beto, no siento y regalo los arbolitos. No es que sientas, es que debemos hacerlo. ¿Me entienden? Todos los hombres creen que si no sienten, es que no puedo alabar a Dios porque no lo siento. Tiene que ser, todo lo que quiere el hombre es llegar a hacerlo porque siente, porque le gusta, por sus deseos. Y no lo hacen. Dices que no siento, no deseo, no quiero hacer lo que dice Dios o lo que se debe hacer. Pero hermano, no es por los sentimientos, entiendan, es la voluntad. A lo mejor ahorita ustedes estarán mejor viendo la tele y sé que fue su voluntad o haciendo lo que quieran. Mira lo que dice en segunda, este sí está duro, segunda de Timoteo 2:3, y si usted le lee esto a una persona, pues va a decir, ¿por qué tan fuerte? Pero está aquí en la palabra. Cuando conocemos esto y lo leemos, ¡ay, mamá! Segunda de Timoteo 2, 23, 26, dice, bueno, desde el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, fíjese, porque como sabemos, Dios les conceda que se arrepientan. Y ellos dicen, cuando yo quiera me arrepiento, cuando yo quiera hago la voluntad de Dios. ¿Y cómo no? Nunca vas a querer. Dice, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Aunque tú digas que es tu voluntad, es la voluntad del chamuco la que te tiene bien atada. ¿No dice aquí? Ya nosotros lo tenemos, lo sabemos, ¿no? Pero fíjense qué versículo tan fuerte. Que está el mundo atado a la voluntad del diablo. Ahora, lo hacen inconsciente, no tienen conciencia de que están haciendo la voluntad del diablo a través del pecado. La voluntad, deseos, sentimientos de los hombres están cautivos, esclavos a la voluntad del diablo, no la voluntad de Dios, no a la voluntad de Dios, sino a la voluntad del diablo.
Y por eso Pablo decía, todos vivimos. Dice que se hace la voluntad del diablo. Y ya ve cómo dice, hemos estado viendo, aunque ahorita muchos todavía están confundidos con el libre albedrío. Es que el hombre tiene, y cualquier gente ahora cuando fui con... Bueno, o sea, es que tenemos libre albedrío, y si queremos sí, si no queremos no. Y Dios nos dio libre albedrío, pero ese libre albedrío, si no está en Cristo, seguirá bajo la esclavitud y la voluntad del diablo. No son libres, hermano. El mundo no es libre. ¿Por qué no puede entender? ¿Por qué no puede aceptar? Entonces, hacen la voluntad del diablo. Al hacer los ídolos, es la voluntad de Dios. Toda esa gente que hacen ídolos, imágenes, hacer engaño, mentira, hacer todo tipo de pecado, es la voluntad del diablo. No es la voluntad de Dios. Es su naturaleza del diablo, ¿verdad? Y el hombre hace la voluntad del diablo a través del pecado, lo entendemos. La fe del Señor que nos es dada y que es aplicada conforme a su evangelio, no es por nuestros sentimientos, por nuestra vista, es conforme a lo que está escrito. La fe es una actitud de fe, de creer. No, dice, no es por vista ni por sentimiento. La fe es creerle a Dios de lo que está escrito. ¿Se acuerdan que dice ahí, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito? Creí, por lo cual hablé. Entonces el Señor nos está diciendo, ahí en 2 de Corintios, si quieren vamos a verlo rápido, conforme a lo que está escrito. Y dice que la fe viene por oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo quieren tener fe la gente si ni siquiera lee la Biblia? ¿Cómo quiere tener un cristiano estar firme en la fe si no lee su Biblia, si no ora, si no le pide al Señor? Entre más tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón, más fe vamos a tener, producir. 2 de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces la fe es una actitud de la voluntad, del creer, no del sentir. Y luego ahí mismo el versículo 5:7 dice así. Desde el 6, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vistas, no por sentimiento, por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que está aquí escrito, conforme a lo que está escrito, no a lo que tú sientes en un X momento, no a lo que tú crees, a lo que piensas, como el mundo, sino a lo que está escrito. ¿Ya entendieron? La fe viene por oír la palabra, por conocerla y por creerla. Dice que el justo por la fe vivirá. Vivimos ahora y obedecemos, hacemos las cosas por lo que creemos. Hacemos las cosas por lo que creemos en relación a la palabra de Dios, al Evangelio. No por lo que sentimos, queremos o por vistas. ¿Me entiende? No es por eso. Es por lo que hemos creído ahora en Jesucristo. Esto nos da la fuerza. Yo ahorita pensaba y meditaba. Dice el Señor que todos tenemos que pasar por pruebas de fe. ¿Cómo se podría probar la fe si no hay pruebas? A fuerzas tiene que venir una prueba para que se pruebe nuestra fe. ¿Cómo se podía probar algo? Como dice el oro, si no lo metes al fuego. ¿Cómo prueba el Señor nuestra fe? Por las pruebas, las luchas, las necesidades. Si no, ¿cómo probó a Abraham y a todos? ¿Cómo nos prueba? Por las pruebas.
Las pruebas son, ¿verdad?, puestas para probar nuestra fe. Y finalmente el versículo ahí 5:10 dice así, termina, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos. Un día vamos a presentarnos para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y si lo que hacemos ahora está basado en la fe, en la palabra, aún en las pruebas, en las luchas, hermano, no en nuestros sentimientos, sino en lo que está escrito. Sí estoy pasando una prueba, todos estamos pasando pruebas, pero ¿en qué vamos a confiar? En lo que está, lo que Dios dijo. No va a pasar, tiene que cumplirse, pero Dios está probando nuestra fe, hasta dónde llega. También la prueba dice que no nos da más, ¿verdad? Entonces dice que vamos a ser juzgados aún para galardón. El mundo que no conoce a Cristo por sus obras va a ser echado al infierno. No porque diga, es que no siento irme al infierno. Pues claro que no vas a sentir, pero la gente va a ser arrojada al infierno. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesucristo, porque no tuvieron fe en Cristo, ¿verdad? Pero dice galardón para juicio o para darle a cada uno lo que hizo. Fíjate, dice, no es por lo que sentimos. ¿Tú crees que ahí le vas a llegar? Señor, es que no sentí hacer tu voluntad. Es que no sentí, Señor, hacer esto. No me digas. Yo no te dije que era por los sentimientos. ¿Usted cree que el Señor, qué fue lo que sintió cuando iba a la cruz? Sin embargo, tuvo que obedecer. ¿Cuántas veces nosotros, es que yo no siento ir a predicar, es que yo no siento esto, es que yo no siento? Nunca vas a sentir, hermano. Es la voluntad. ¿Cuánta gente dice, es que no siento perdonar a fulano, a mengano? No, pues si no dice que hasta que lo sientas, lo hagas. Es una acción de la fe. Tú hazlo y olvídate. Ya si sientes después o no sientes, no le decimos al Señor, es que no siento, ¿verdad que no, hermano? No siento ir a orar a la iglesia, no siento orar, no siento leer, nunca sientes nada, más que lo que la carne te manda y te ordena. Eso sí lo hacemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos, Señor Jesús, que tú avivas nuestra fe, Señor, para creer en las pruebas, en las luchas, en las necesidades. Tú no puedes negarte a ti, no puedes negar, y que solamente es una prueba de nuestra fe. Hasta dónde confiamos, hasta dónde esperamos en ti, finalmente tú lo vas a hacer, Señor. Finalmente tú vas a cumplirlo. Solamente esperas que creamos, que nos aferremos a esta fe hasta que pasen las pruebas y las luchas, Señor. Te damos gracias porque esta fe maravillosa no proviene de nosotros, Señor, sino de tu Espíritu Santo, para mantener viva nuestra fe, nuestra creencia, y podamos obrar. Porque es verdad que una persona que no cree no va a obrar, pero una persona que ha creído verdaderamente en tu palabra va a obrar. Gracias por tu iglesia, gracias por nuestros hermanos. En nombre de Jesús, amén. Ya le apagué, ¿no?